Vamos a cambiar de tema cuando son las 8:43. Fíjese que más de 450 personas fueron asesinadas durante el primer semestre de este año, según datos entregados por la PDI. Una cifra que ha bajado porque desde que las formas de preocupación a las autoridades, porque en regiones como Aysén y el Maule, los crímenes aumentaron en comparación con el año pasado. Para conversar sobre este tema, nos acompaña el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Carlos Silva, quien lo tenemos ahí telemáticamente para analizar. Carlos, un poquitito, gracias por acompañarnos, buenos días. Estas cifras y ver si están así como informa la PDI, sí, porque hay dos cosas. Una son las cifras y otros el tipo de crimen, ¿cierto? Que es importante analizar. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Efectivamente, son cosas que son distintas. O sea, efectivamente hay una baja en el primer semestre. Eso es importante tenerlo claro. Lo que pasa es que, tal como se informa, el homicidio sigue siendo un delito muy raro en Chile. O sea, por eso estamos preocupados todavía, y eso lo sabes tú mejor que yo, digamos, todavía es noticia todas las mañanas si es que alguien muere. Hay países en los que lamentablemente eso ya no es noticia, digamos, en nuestro país esto es noticia. Y esto tiene que ver con que la tasa de homicidios en nuestro país es lejos la más baja de América Latina. Sin perjuicio de ello, especialmente el año 2022 había sufrido un aumento de 4,3 homicidios por cada 100.000 habitantes a 4,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso, claro, nos parece muchísimo porque ha aumentado efectivamente, pero por ejemplo en Venezuela la tasa de homicidio es 40,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. No significa eso que tengamos que estar contentos con nuestra tasa, por supuesto que no. Pre-pandemia teníamos una tasa de homicidio parecida a la de Canadá. Y en ese sentido, claro que la incidencia de este tipo de delitos demuestran una preocupación especial. Tanto es así que también en las estadísticas, que es lo que se presentó ayer por parte de la PDI, que se había presentado un par de días antes por el subsecretario Monsalve, demuestran que hay un interés en, por un lado, hacerse cargo de este problema, que es un problema real, y por otro lado, también ponerle atajo a este crecimiento que tuvimos durante algún momento. Sí, fíjate que también decían que había un aumento en el Maule, Valparaíso y Aysén, que sufren una fuerte alza. Yo no sé si hay algunas cifras que expliquen un poquitito, algunas variables que expliquen este fenómeno en estos lugares puntuales. Sí, en Aysén, claro, el 2022, por ejemplo, de las cifras que se conocieron ayer de la PDI, no había existido ningún homicidio, ninguno, y ahora hay 4. Lo que significa que hay un aumento de un 400%, claro. De 0 a 4, claro, el aumento porcentualmente es gigante, digamos, pero en números duros son 4 homicidios. En una región no es tanto, entendamos por favor, en el sentido de que es un área geográfica bastante amplia, digamos. En Valparaíso, claro, hubo en la región de Valparaíso hubo un aumento de varios homicidios, y en el Maule también, y eso hace que en zonas geográficas determinadas aumenten algunos homicidios, 14 en un lugar, 12 en el otro. Eh, pero lo que ha bajado y donde está la concentración de la mayor cantidad de personas es Santiago, y eso marca que las cifras netas, digamos, del país hayan disminuido, haya habido una disminución. ¿Mm? Sí, y eso aparentemente es positivo. Lo otro que se confunde, Carlos, también es el tipo de delito, porque que hayan homicidios más violentos, ¿cierto?, de personas que son asesinadas, quemadas al interior de un auto, ¿cierto?, que sean más fuertes para la opinión pública, hace percibir que hay más homicidios en un país, ¿cierto? Exactamente, y eso es exactamente como tú señalas, Juan Carlos. O sea, una cosa es lo que estamos hablando, que son las estadísticas, los números duros respecto de la ocurrencia de algún delito, y una cuestión distinta es la sensación que se produce respecto de hechos determinados. Hasta hace algunos años, en Chile, la mayoría de los homicidios eran homicidios que tenían un imputado conocido o tenían alguna persona determinada
y un móvil además para la comisión del homicidio. Ahora se ha vuelto relativamente más frecuente no tener imputado conocido y no saber cuál es el móvil de este delito. Este delito era de muy baja cifra negra en el sentido de no llegar a determinar quién había cometido el homicidio. Ahora sí lo es. Y en ese sentido, claro, el tipo de homicidio efectivamente ha variado. No, para nosotros no era común y sigue no siéndolo, la verdad, pero ocurre, por ejemplo, que se dispare desde arriba de un auto, que se dispare por múltiples personas a una víctima, que se ocupe un especial poder de fuego, digamos. Y eso tiene que ver también con la circulación que hay de armas, lamentablemente. Casi 160 homicidios en la región metropolitana, más de 50 en el Biobío. Tiene que ver esto con, bueno, la metropolitana vive casi la mitad de la población de Chile acá, digamos, pero el Así Biobío es. tiene algo especial. Se habla del factor migración también, de otro tipo de delito importado. ¿Tiene algo que ver eso? La relación entre migración y delito no es una cuestión que esté totalmente clara, digamos, pero lo que sí es claro es que este tipo de delitos no estábamos nosotros acostumbrados, no es una cuestión que fuese común. Los ajusticiamientos y este tipo de situaciones son una cuestión que nos resultaba absolutamente extraña. Claro, el Biobío es la segunda región más poblada del país y en ese sentido tiene bastante, valga la redundancia, sentido que sea aquella con la segunda tasa de homicidios, o sea, el número neto y lo que hace es que precisamente marca la tendencia, digamos, en que los homicidios se producen a mayor cantidad de personas. La tercera es Valparaíso, digamos, y es la tercera región más habitada. Claro, lo que sí es importante y es destacable, y esto tiene que ver con la preocupación de las policías y de la autoridad, es que, por ejemplo, donde habían aumentado exponencialmente en los otros años, que era en la macrozona norte, que se le ha dado por llamar, han bajado. Y en ese sentido, esto hace que haga ver que ya hay una estabilización en cuanto a el número de homicidios y probablemente una contención de este fenómeno. Te lo pregunto porque las policías hablan de los códigos del AMPA, que hay un tipo de delito de homicidio que no se veía décadas anteriores en Chile, que el delincuente en Chile tenía un cierto código, como por ejemplo no entrar a lugar habitado a robar o no ajusticiar, no sé, no acribillar con 20, 30 balazos al contrincante y que eso ha sido un poco traído desde afuera o que tiene que ver un factor de inmigración. Por eso yo te preguntaba si a lo mejor este cruce de datos debemos dejar pasar un par de años para ver si el factor migración tiene que ver con el tipo de delito además. Sí, no, claramente hay que dejar pasar tiempo para ver cuál es el real impacto de la migración en este tipo de hechos. No hay que olvidarse, eso sí, y en eso tiene mucho sentido lo que señala la policía, es que hay códigos que han variado, pero no varían necesariamente por la inmigración. Este tipo de códigos, este tipo de cosas también ahora se masifican lamentablemente, a través de actitudes de personas que están involucradas en los delitos que son importadas y no necesariamente por personas que llegan a vivir a nuestro país, sino que a través de otras formas. La, no sé, series de televisión, la música, hay una serie de cosas que vienen desde otros lugares, por ejemplo, desde Estados Unidos. La exhibición de armas, por ejemplo, es una cuestión que en videos musicales es una cuestión que viene más de Estados Unidos, desde donde no tenemos una inmigración nosotros, y que está asociada a este tipo de hechos que efectivamente son mucho más, vamos a decirlo así, espectaculares en el sentido de que, claro, no es lo mismo que una persona muera en una pelea, en una riña entre amigos y que se pasaron de copa, a que sepamos de una persona que fue
baleada con 30, 40 o 50 tiros algunas veces. Y en ese sentido, claro, el tipo de homicidio, y eso es innegable, digamos, el tipo de delito ha mutado sustancialmente. Esta llamada narcocultura, ¿cierto? Que Así nos es. llega por todos lados, en la música, en la serie, por todas partes, digamos. Así es cosa de ver, por ejemplo, no sé, la repetición constante que hubo, no sé, de la serie de Pablo Escobar, por ejemplo, hace algunos años, en las cuales de alguna forma se premiaba esta participación en eh, en organizaciones delictuales. Eh, y esto tiene que ver también con, lamentablemente, cómo se construye la sociedad, una sociedad basada en el consumo, digamos, en la cual obtener ganancias a través de este tipo de actividades ilícitas es relativamente, y que se entienda, por favor, lo que estoy diciendo de manera eh, no panfletaria, digamos, sino que todo lo contrario, es mucho más fácil, digamos. Efectivamente, es más fácil conseguir dinero en algunos lugares vendiendo pasta base de cocaína que levantarse a trabajar. Eso, la mayoría de las personas se levanta a trabajar, y eso es claro y es evidente. Pero hay algunos que premian esta actitud. Sí, fíjate que estaba viendo algunas cifras que publicó hace un tiempo en la radio Bio Bio, que cruzó varios datos y para sacarle una foto de una década, del año 2013, ocurrieron 481 homicidios en todo el año. O sea, en esta mitad de año va lo que ocurrió hace una década atrás. O sea, esa cifra seguramente se va a duplicar en solo una década. Y eso nos llama, Carlos, a la preocupación, porque pasamos de ser un país donde el homicidio era un delito muy raro, muy escaso, que prácticamente no estaba en nuestra cultura, a no serlo tanto. Yo creo que esa es como la gran reflexión, ¿cierto? O sea, así es. Sigue, como te decía Juan Carlos, sigue siendo un delito raro, digamos. Sigue siendo un delito con un índice de incidencia muy baja. Pero, de todas maneras, tenemos un índice que es mucho más alto de lo que teníamos hace 10, incluso 7 años. O sea, hemos aumentado la tasa de homicidios mucho, sin perjuicio de, y esto pareciera ser un consuelo muy malo, digamos, pero seguimos siendo el país más tranquilo de América Latina. Yo diría que el país más tranquilo de América después de Canadá. Sí, sí, puede ser. Bueno, da para analizar muchísimo, Carlos, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Yo te quiero agradecer por este tiempo con nosotros. Siempre es bueno analizar estas cifras, hacer una radiografía de lo que nos está pasando como sociedad también para ir analizando estos datos que entregó la Policía de Investigaciones, a ver si también esto que entregó el gobierno ayer, de tener este escáner, estas huellas facial, nos ayuda también. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Solo una cosa, esto lo vamos a analizar también en el tercer Congreso de la Sociedad Chilena de Criminología, que se va a hacer 26, 27 y 28 de julio en Iquique. Muy bien, Son muchas temas que gracias. están presentes en el quehacer académico. Ok, gracias, que estés bien. Chao.